Hermanos, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Recordemos, Lucas era médico, el Señor le salva. Y Lucas, en su deseo de compartir el Evangelio a su amigo y hermano en la fe, Teófilo, decide hacer como una recopilación completa de los acontecimientos. Recordemos que hubieron 400 años de silencio antes de que viniera Jesucristo. No hubo ningún profeta. Pero después de ese tiempo, Dios envió al ángel Gabriel a visitar a Zacarías, al cual le dice que su hija, su esposa Elizabeth, iba a quedar embarazada en su vejez. Zacarías no cree y queda mudo por no haber creído. Luego el ángel es enviado a María, a la cual Dios le dice que ella va a ser, bienaventurada, porque ella fue elegida para que naciera el Salvador. Dios dice que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría. Entonces el hijo que iba a tener iba a ser llamado Jesús. Luego de ella, el ángel también le dice, Elizabeth está embarazada, y María decide que ir a visitar a Elizabeth. Dura con Elizabeth 3 meses y hace un canto que lo estudiamos ya en las prédicas pasadas, que se llama el Magnífico. Permítanme leerle un poquito este canto que hace María. Dice María en el capítulo 1, verso 47: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Verso 50: y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, y ha quitado a los poderosos de sus tronos, y ha exaltado a los humildes. 53: a los hambrientos ha colmado de bienes, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y María se quedó con Elizabeth 3 meses y después regresó a su casa. Entonces vemos que María hace esa exaltación al Señor, que es grande. Ya estudiamos cada uno de los versos en los mensajes pasados, pero quería darles a conocer este pequeño resumen. Luego de esto nace Juan el Bautista, y los familiares dicen a Elizabeth, bueno, tenemos que ponerle el nombre como el papá, vamos a ponerle Zacarías. Pero Zacarías le pasan una tablilla y él escribe, no, su nombre será Juan. Y en ese momento, cuando Zacarías creyó a la promesa, porque recuerden, cuando el ángel le dijo, Zacarías no creyó y quedó ¿qué? Mudo. Pero en el momento en que creyó y escribió Juan en la tablilla, dice que su boca fue abierta y empezó a alabar a Dios. Entonces vimos que cuando nosotros no creemos la palabra de Dios, podemos tener ese parecido a Zacarías y vivimos una vida sin alabar a Dios, vivimos una vida en tristeza, en incertidumbre. Pero cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, nuestra vida cambia y ya vivimos es para alabar y glorificar a Dios, así como le pasó a Zacarías. Sus labios fueron sueltos y empezó ¿qué? A alabar a Dios. Y ahí es el resumen. Hasta ahora vamos ahí y vamos a continuar con el relato bíblico. Entonces leemos el 63, que fue el resumen que les di, para comenzar con el 64, el mensaje del día de hoy. Y Zacarías pidió una tablilla, capítulo 1, verso 63, y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron, se sorprendieron, quedaron sorprendidos. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Verso 65: y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Entonces aquí me trae a memoria el evento del Gadareno. No sé si se acuerdan, mis hermanos, que había un endemoniado Gadareno y que el Señor atravesó la tempestad y llegó allá a la región de los Gadarenos. Y vino este endemoniado a los pies de Jesús, y Jesús les salvó y los demonios huyeron a los cerdos. Y aquí hay uno de los versos más tristes de la Escritura para mí, que la gente de ese pueblo le rogó a Jesús que se fuera. Yo digo que eso es lo más triste que cualquier persona puede hacer.
Si tú estás al frente de Jesús, tú le dices, yo le ruego, Señor, déjame seguirte. Lo que hizo el Gadareno le rogó, mira, le rogó, déjame seguirte. Pero en este momento, ¿qué pasó? Le dijo, bueno, aquí no me recibieron, quédate tú. Y dejó a quién, al Gadareno, ¿para qué? Compartiera, para que predicara. Hermanos, cuando el Señor obra en nuestras vidas, produce tal efecto que la gente que nos rodea se sorprende, se maravilla. Cuando Dios cambia las vidas, hace el proceso del nuevo nacimiento, que es cambiar el corazón de piedra por uno de carne. Mire, el que robaba deja de robar, el que maldecía deja de maldecir, porque el Señor empieza a hacer un cambio en esta vida. El que no creía cree por la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces hay una sorpresa para los que nos rodean. Es extraño que tú seas cristiano y los demás no lo noten, porque nosotros tenemos algo diferente. ¿Y qué es lo diferente? Que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y que cada día nos vamos a parecer más a Jesús. En otras palabras, si antes nosotros maldecíamos al día unas 20,000 veces, ahora vamos a disminuir, porque el proceso es ese, vamos poco a poco dejando la maldición, dejando la mentira, dejando las groserías, porque es un proceso que el Señor está haciendo con nuestras vidas. Llegará el día en el cual no pecaremos ni en pensamiento, que será el día cuando el Señor nos lleve y estemos en cuerpos glorificados. ¿Listo? Entonces, sí o sí es una evidencia que toda vida rescatada por el Señor hace que los que le rodean en su entorno se maravillen, se sorprendan, porque Dios cambia las vidas. Recuerden a Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos, estaba ahí para que los apedrearan, consentían el apedreamiento, los llevaba a las cárceles, los perseguía, y después del cambio que Dios hizo en su vida, ahora Saulo llamó a ser Pablo. Y como dice una canción, Saulo el perseguidor, ahora Saulo mi predicador. ¿Listo? Cuando Dios transforma nuestras vidas, a eso se le llama el milagro más grande sobre la tierra. Mucha gente a veces busca a Cristo solamente por ser sano, o busca a Cristo para que su situación económica se le mejore. Pero eso es un error. De nada sirve estar sano y estar lejos del Señor por la eternidad. De nada sirve tener riqueza y estar lejos del Señor por la eternidad. Jesús dijo de que le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. El milagro más grandioso sobre la tierra es ser rescatado del reino de las tinieblas y ser llevado al reino de los cielos. Ese es el milagro. No importa que yo esté cojito, enfermo, pero adore al Señor. No importa que tenga tal vez una escasez o lo necesario, no sea multimillonario, pero sigo a mi Señor. Eso es importante. Y la verdadera riqueza es esa: seguir a Cristo el Señor. Verso 66. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón y decían: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Esto es importante, es bien bonito. Y a nosotros, obviamente, si entendemos el contexto histórico, imagínense 400 años sin saber de ningún profeta. ¿Sí? De los últimos, Malaquías, Zacarías, los últimos profetas, 400 años, que eran gente. Recordemos que un profeta no era alguien que veía el futuro. Se estaban interpretando y que el profeta es el que ve el futuro. No, un profeta es aquel que escucha el mensaje de Dios y lo comunica. Ese es el profeta. Así que imagínense de aquellos tiempos que los profetas siempre iban diciendo: arrepiéntanse, vuelvan al Señor, dejen los ídolos, vuelvan al Señor y adviértanles, y si no, vienen castigos sobre ustedes, vendrán los pueblos a atacarlos. Y hubo un silencio total, 400 años. No se levantó ningún otro profeta. Pero el Señor levanta a este niño. Entonces la gente empieza a mirar y a decir: oiga, esto es extraño. La mamá, viejita, y era estéril, y de un momento a otro, embarazada. El papá, que era un sacerdote, imagínense hablando a toda hora, y de un momento a otro queda ¿qué? Mudo, y no podía hablar. Pero cuando nace este niño, de esta mujer que era muy ancianita, empieza a hablar y a alabar a Dios. O sea, toda la gente dice: hay algo más de parte del Señor en este niño. Entonces la gente empieza a decir: wow, ¿qué será de este niño?
Y esto nos ayuda a una aplicación práctica en nuestras vidas, y es que si el Señor nos ha dado el privilegio y el regalo de tener hijos, poder nosotros influenciarnos a tal punto que la gente diga, oiga, este muchacho, con esta familia, este muchacho tiene grandes cosas de parte del Señor. Porque el Señor nos ha dado la oportunidad de poder direccionar a nuestros hijos, de poder influenciarlos, de poder persuadirlos, de poder guiarlos. Esa es una bendición grande que tienen nuestros hijos. La salvación es individual, pero nosotros tenemos la oportunidad de parte de Dios para poder mostrarles a los niños el camino, mostrarles el Salvador. Y ese debe ser nuestro primordial propósito en la vida de nuestros hijos, más que una carrera, más que cualquier otra cosa. Una vez más, de nada sirve que conquisten el mundo y estén lejos de Jesús. De nada sirve. Nuestra tarea principal es guiarlos, como algunos hermanos en la fe que su enfoque le dicen a los hijos esta pregunta. Les dicen, bueno mi amor, ¿qué es lo más importante en la vida? Y ellos dicen, amar a Jesús. Ya, eso es lo más importante en la vida, amar a Cristo, porque si tienen ellos a Cristo lo tienen todo. Vienen las tormentas, vienen los fuertes vientos, vienen las tempestades, pero su casa jamás se derribará porque está sobre la roca que es Cristo el Señor. Así que vemos claramente que Dios tiene grandes propósitos para este joven, a este niño que se llamó Juan. Y ojo, ¿quién le puso el nombre? Dios mismo. Dios mismo le dijo, y su nombre será Juan. Por eso es que es tan importante el nombre de nuestros hijos, ¿listo? Recuerden a futuro, si les toca recomendar nombres a los hijos, no van a decir, ay, póngale Dolores, póngale Angustias, ¿no? Porque qué horror. No, póngale un nombre bonito, ¿sí? Un nombre que exprese algo hermoso. Así que seguimos con el estudio de la Escritura. Y miren, no solamente escuchamos el canto de María, ¿sí? Que dice, engrandece mi alma al Señor, sino que Zacarías también, cuando su boca es abierta, pronuncia un cántico de alabanza al Señor. Y vamos a estudiarlo. Verso 67. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, o predicó, o compartió, o hizo un canto diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel. Ojo, Baruch atah Adonai Elohim. Bendito sea el Señor Dios. Ahora, bendito era por lo general una frase que era muy cotidiana entre el pueblo de Israel cuando se dirigían a Dios, ¿sí? Pero recuerden que el bendito, cuando se habla del bendito, es aquel que todo lo que hace es bueno. En teología la pregunta que dicen es, ¿qué es lo único que Dios no puede hacer? La respuesta es, lo único que Dios no puede hacer es pecar. Lo único que Dios no puede hacer es lo malo. Todo lo que hace Dios es bueno. Así que jamás Él sería un tirano, porque todo lo que Él hace es bondadoso. No existe otra bondad más grande de la que Él puede hacer. A Él se le conoce como el sumo bien, la bondad más grande, sublime. No existe otra bondad más maravillosa que la que Él ejerce sobre su creación. Así que Él le dice, bendito, en hebreo, Baruch atah. Y dice, sea Él Señor. La palabra Señor en el hebreo es Adonai y en el griego es Kyrios, que quiere decir el que gobierna, el que es soberano. O sea, Zacarías está reconociendo, Él es bondadoso y Él es soberano sobre todo. Así que esto es hermoso porque estamos viendo estos dos títulos que le pertenecen al Padre, que le pertenecen al Hijo y que le pertenecen al Espíritu Santo. Y estos debemos tenerlos siempre presentes en nuestras vidas. Pero también le da un tercer título que me encanta y es Dios de Israel. Elohim en hebreo, Theos en griego, Dios, aquel ser que es soberano, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, que lo sabe todo, que lo conoce todo, que lo puede todo. Él es a quien servimos. Entonces, esto es maravilloso porque debemos tener en cuenta y claro a quién servimos. No estamos sirviendo a cualquier ser, estamos sirviendo al Todopoderoso, al que es santo 3 veces. Santo, santo, santo. Miren, la característica más hermosa de nuestro Dios es su santidad. Miren que la Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. Dios no es misericordia, misericordia. No. Él es santo, santo, santo. O sea, Él es tan hermoso, tan limpio, tan puro, tan resplandeciente, que wow, los que pudieron tener una visión de Él o estar en la presencia, que decían, caí como muerto.
dijo Juan el apóstol, Isaías dijo, ay de mí que soy muerto. Y todos los profetas que tuvieron la visión dijeron, hasta aquí llegué. Qué hermoso saber que servimos a este Dios todopoderoso, único y verdadero, y además es nuestro Padre. Esto es hermosísimo. Como cuando en el colegio alguien quería hacernos la vida imposible y molestarnos, y uno que le decía, le voy a decir a mi papá, le voy a decir a mi papá. Y esa debe ser nuestra confianza, tal confianza como la confianza que tiene un niño de 4 o 5 años ahorita en la casa. Él no está diciendo, oye, ¿qué voy a comer en la noche? ¿Será que sí voy a dormir acá? No, ellos están ya. ¿Por qué? Están confiados porque saben que tienen un papá, que tienen a su mamá, que tienen a alguien que los protege. Nuestra confianza ante Dios debe ser así. Decir, Padre, bueno, me voy a acostar y Señor, en paz me acostaré, como decía David, imagínate, perseguido por ejércitos, lo querían asesinar, y la belleza dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Oiga, ¿quién duerme? Lo está persiguiendo todo el mundo, muchos se acuestan y ahí no pegan el ojo, desvelados. Pero este hombre, ¿qué hizo? Dormía tranquilo, porque la paz del Señor estaba sobre él. Del mismo modo, nosotros debemos confiar en nuestro Dios y Padre, que Él es el bendito, que Él es el Señor y que Él es nuestro Dios. Y sigue diciendo Zacarías, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Esto es muy hermoso, hermanos, porque muchos dicen que Dios sencillamente creó el mundo y le dio cuerda y lo botó. O sea, como que cada uno defiéndase como pueda. Y no es así. Nuestro Dios en su providencia, Él nos cuida, Él nos protege, Él hace salir el sol cada mañana, Él manda su lluvia, Él sostiene el planeta verde para que coman las vaquitas. Por ejemplo, una de las preguntas que yo a veces me hacía, o sea, a mí, yo no le pongo mucha atención a los hijos de un avestruz, a los polluelos, a los huevos. A mí, ¿qué me interesan esos huevos de un avestruz? Si uno dice, ¿y a mí qué? Pero la Biblia dice en Job que Dios está pendiente aún de los polluelos de un avestruz. Y uno dice, o sea, nuestro Dios es tan glorioso y soberano, tan maravilloso, que Él está pendiente de nuestras vidas. Él no nos ha abandonado, Él está con nosotros. Me encantan las palabras de los profetas cuando decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Poder nosotros decir, ve qué hermoso, mi Señor está conmigo en todo tiempo. Él está ahí para cuidarme, para sostenerme, para libertarme, para ayudarme. Y esa es la esperanza de Zacarías. Pero oye, qué triste que Zacarías confiese eso después de quedar mudo 9 meses, ¿sí? Cuando de pronto la acción correcta de Zacarías fue, el ángel le dijo inmediatamente, engrandece mi alma al Señor, adore al Señor, en vez de estar dudando y cuestionando de la grandeza de nuestro Dios. Recordemos una vez más el ejemplo de Sarai. ¿Qué pasó? Dios le dijo a Abraham, tu mujer tendrá un hijo. ¿Y Sarai qué hizo por allá detrás de una tienda? Se burló. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Le vas a poner a tu hijo como Isaac. Y Isaac significa risa. Porque cada vez que llames a tu hija, a tu hijo, recuerdes cómo tú te burlaste y veas mi poder reflejado en tu hijo. ¿Sí me hago entender? Así que nosotros debemos tener tal confianza en nuestro Dios, que Él es el Señor, que Él es nuestro Dios, que Él es el bendito y que también nos está cuidando cada día. Cada momento, como dice el Salmo 91, puede que pase peste destructora y a mí nada me tocará, a mi lado caerán 1000, 10,000, pero a mí nada me pasará porque el Señor está conmigo. Esa debe ser nuestra confianza en el Señor. Seguimos estudiando verso 69, pero déjenme ver un poquito este 68 porque él dice, y ha efectuado redención para su pueblo. Ojo, esta palabra es súper importante porque el Señor nos ha redimido. En otras palabras, nos ha comprado, nos ha adquirido. Y ojo, cuando tú compras algo te pertenece. Esa es nuestra seguridad. O sea, yo no puedo decir, compré la moto, pero yo no sé si mañana me la quiten. Eso es insólito. ¿Por qué? Porque es mía, la compré. Y tristemente muchos cristianos no tienen tal certeza y confianza que ya le pertenecen al Señor, que ellos dicen, hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Le pertenezco al Señor cuando estoy en la iglesia, pero cuando estoy por allá en el trabajo no. No, porque ya el Señor nos compró, somos suyos, le pertenecemos, somos sus hijos. Y si tenemos tal certeza, tenemos la seguridad de nuestra paz. Así que el Señor ya nos ha
comprado, le pertenecemos. Seguimos. Verso 69. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Ojo, porque aquí estas palabras también son inspiradas por Dios. Aquí está hablando de Jesús. Nos ha levantado un cuerno de salvación. Cuando se habla de cuerno, se habla de poder, de fuerza, de majestad, de autoridad. Se está refiriendo a Jesús, que viene de la casa de David, su siervo. Recuerden, Dios jamás dejó que Israel fuera destruido, ni por los egipcios, ni por los filisteos, ni por los asirios, ni por los persas, ni por los babilonios, ni por los romanos. ¿Por qué? Porque Dios estaba cuidando siempre a la simiente de la mujer, que era ¿quién? Jesús. Por eso ya cuando nació Jesús, muere, resucita, al año 70 Israel queda hecho añicos. ¿Sí me hago entender? Dios cuidó siempre esa simiente que venía para la salvación del mundo entero, que es Jesús. Verso 70. Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Dios, desde el primer momento, cuando Adán y Eva desobedecieron y entró el pecado y la muerte, Dios ya hizo la promesa de salvación. Cuando le dice a la mujer, y tu simiente aplastará la cabeza de la serpiente. Desde ahí les dio la promesa de salvación a Adán y Eva. Miren la pregunta, ¿cómo se salvaron los santos del Antiguo Testamento? ¿Y cómo se salvan los del Nuevo Testamento? Pues de la misma manera, por fe creyendo en Jesús. Ellos creyeron en el que había de venir. Ellos creían en la simiente de la serpiente, en el Mesías, en el enviado de Dios. Y nosotros creemos en el que ya vino. Ellos creyeron en el que había de venir y nosotros creímos en el que ya vino. Es como si fuéramos a comprar un televisor. La salvación de cierta manera. Los del Antiguo Testamento fueron a comprar el televisor y lo sacaron a crédito, ¿sí? Y ellos, bueno, vendrá alguien a pagar este televisor. Y vino 2000 años después y esto. Ahora nosotros vamos a la tienda a sacar el televisor, pero ya está pago, porque hace 2000 años ya lo pagaron. Del mismo modo, ellos se salvaron en la obra perfecta de Jesús y nosotros nos salvamos en la obra perfecta de Cristo. Del mismo modo, todos somos salvos por la fe, como dice Gálatas 5, Pablo. He aquí los descendientes de Abraham son los de la fe, los que creen en Jesús. Así que Dios preparó la salvación del ser humano, le preparó salvación a Adán y Eva. Desde un principio, Él no ha abandonado absolutamente a nadie. Dios, su deseo es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, tenemos que también tener en cuenta que dice el Señor que la salvación de nuestros enemigos. Y vamos a aclarar cuál es el principal enemigo del ser humano. Y es el pecado. Ojo, mucha gente dice, no, es el diablo, pero y les da miedo, no, eso no habla del diablo que lo posee, qué miedo. Pero no hablan del pecado. ¿Qué fue lo que dañó a Lucifer? El pecado. El pecado destruyó a Lucifer. Y mucha gente decía el pecado, no. El peor enemigo que tú y yo tenemos se llama pecado. Ese instinto, ese deseo, ese impulso a desobedecer a Dios, de querer hacer lo contrario a Dios. Ese es nuestro mayor enemigo. Pero el Señor le puso fin. Y cuando nosotros seamos glorificados, seremos libres del pecado. Mientras tanto, el Señor nos ha dado la fuerza para batallar contra el pecado. Ya no somos esclavos, pero nos ha dado la capacidad de batallar. Por eso podemos enfrentar la tentación. Por eso el Señor dice, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Ya tenemos la capacidad de decir no. Podemos decirle al pecado y a la tentación no. Pero antes éramos esclavos del pecado. Antes el pecado hablaba y nosotros sí señor, sí señor, sí señor. Éramos esclavos y nos gustaba pecar, nos encantaba pecar, nos deleitábamos pecando. Pero ahora ya no, porque somos libres de la esclavitud del pecado, ¿listo? Dejamos de ser esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Cristo. Porque siendo esclavos de Cristo hallamos nuestra verdadera libertad.
Vamos a leer un verso más, hermanos. Dice el verso 72. Aunque déjenme resaltar un poquito el 71 cuando dice que nos vino a traer salvación de todos nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Nosotros no solo tenemos al pecado como enemigo, sino hay muchas personas que nos odian sin causa o sin motivo, o simplemente por ser creyentes. Recuerden que donde está la luz, eso esparce las tinieblas. Y obviamente el enemigo no quiere que tú y yo tengamos ¿qué? Gozo y paz. ¿Qué nos va a quitar el enemigo o qué nos quiere quitar el enemigo todos los días? Dos cosas: el gozo y la paz. Entonces va a buscar formas y de todo para tratar de robarnos el gozo y la paz, para que tú estés amargado, para que tú no tengas tranquilidad, para que tú no leas la escritura, para que tú no prediques. Va a buscar cualquier excusa para que tú caigas en eso. ¿Qué debemos hacer nosotros? Confiar en el Señor, descansar en el Señor, a veces y responder a las ofensas de los demás, ¿sí? Porque para pelear se necesitan dos, ¿sí o no? Es que eso me pelea solo, sí, cómo no. Pero si uno no habla, uno queda en silencio y dice, no, ¿sabe qué? Dejemos así, uno va a otro lugar, va a haber hora, ¿sí? Se evita ¿qué? El conflicto, o sea, no crece, palabras blandas, ¿listo? Y ahora sí, el último verso, para terminar la reunión, el verso 72. Para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Ojo, esto de misericordia no es lo mismo que lástima. Yo puedo sentir lástima por una persona por ahí botada, ay, qué lástima, y me fui. Pero misericordia es actuar. Esa palabra cordia viene de cardio, corazón, proveer. Está así, ¿qué puedo hacer por él? Entonces Dios muestra su misericordia porque Él no dice, uy, qué lástima a la humanidad. No, Él proveyó el sacrificio. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Dios proveyó el sacrificio para la salvación de nosotros. Y aquí dice, y para recordar su santo pacto, déjenme leer el 73 porque es el complemento, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Ojo ahí, una vez más les leo, para mostrar misericordia a nuestros padres y recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. ¿Cuál fue el juramento? Una vez Abraham estaba en el desierto y Dios se le aparece y le dice, bueno Abraham, yo quiero mostrarte algo. Y le digo, consigue ciertos animales, corderitos, palomas, un montón de animales, como 7, 8 animales. Y dijo, ahora pártelos y los vas a dejar a un lado del otro, ¿sí? Y de que la sangre corra hasta el centro, o sea, formando como un camino de sangre. Eso era un pacto que se hacía en el Antiguo Testamento, incluso entre hombres. Y Abraham todo el día trató de espantar los cuervos y se quedó como dormido, no sabe qué le pasó a Abraham. Y en visión vio a Dios, vio una columna de fuego que atravesaba ese río de sangre. Pero era solo la columna, Abraham no. En los pactos de esa índole en el Antiguo Testamento, los dos que hacían el pacto caminaban juntos. ¿Por qué? Decían a la multitud, si no cumplimos lo que prometimos, que seamos partidos como estos animales. O sea, eran pactos de muerte. ¿Y qué hizo Dios? Dios caminó solito. Abraham no tiene la condición de cumplir el pacto. El hombre no puede cumplir el pacto. Y así que Dios dijo, yo prometo por mí mismo, como lo dice Hebreos, que cumpliré. O sea que eso era más que seguro. Dios dijo en otras palabras, que me partan como esos animales si no cumplo con lo que prometí. Por eso es que tú y yo, al creer en Jesús, somos salvos y punto. Por eso Jesús cuando murió en la cruz dijo, consumado es. Por eso podemos tener la certeza que el pacto que Dios prometió a Abraham es verdadero. Él prometió salvarnos y nos ha salvado. Bueno, vamos a dejar hasta ese verso 73, si Dios permite, continuaremos en el 74. De pronto pido disculpas, soy un poco breve en cada verso, me gustaría extenderme un poco más, pero luego Dios proveerá el tiempo para continuar, hacer nuestros estudios. Lo importante es eso, poder conocer al Señor, poder aprender de Él, poder adorar y saber que es Él el que obra en nuestra vida, su Santo Espíritu, el que habla a todos nuestros. Vamos a orar.